Mi hijo me tenía miedo, así que lo abracé. Me dijo que nunca pensó que lo considerara como mío. No lloré, solo le prometí cambiar. Hería constantemente a mi esposo, que me amaba con todo su corazón, solo para seguir aferrada a mi primer amor. Pero al final, fui traicionada por mis amigas y por aquel supuesto gran amor. Cuando recuperé la memoria, me alejé de ellos de inmediato y regresé con mi esposo. Tras recibir un golpe en la cabeza por un libro que literalmente cayó del cielo, comenzaron a aparecer recuerdos nuevos en mi mente. Y debido a esos recuerdos, toda esa obsesión por mi primer amor desapareció al instante. Cuando desperté, seguía medio aturdida, creyendo que estaba en un sótano húmedo y oscuro, preguntándome cómo haría para conseguir dinero, porque si no, terminaría en la calle en cualquier momento. Observé a mi alrededor. La habitación estaba decorada con lujo, todo ordenado exactamente como a mí me gustaba. Los recuerdos extra eran tan nítidos, que sentía como si el cielo me estuviera enviando un mensaje. Si sigues insistiendo, vas a tocar fondo. Abrí las cortinas y vi un campo de rosas inmenso. Adrián, mi esposo, había contratado jardineros profesionales solo para plantar esas flores. Toda la decoración de la casa, hasta el último rincón del jardín, había sido pensada según mis gustos. Pero antes, yo lo veía todo como una jaula dorada. Tomé mi celular y, tal como imaginaba, tenía varios mensajes de mi mejor amiga, Raquel. Habíamos planeado salir hace 3 días, pero el famoso libro me tumbó antes de salir de casa y todo se arruinó. Hazel, ¿Adrián te encerró otra vez? Está mal de la cabeza. Yo te voy a ayudar a escapar. Joaquín todavía te está esperando. No pude evitar soltar una carcajada. Ella llamaba loco a Adrián, pero usó hasta el último truco para seducirlo en cuanto me fui. Y Joaquín, mi antiguo amor, ese que supuestamente aún me adoraba, ya había salido con medio mundo. En los nuevos recuerdos, llegué al punto de intentar quitarme la vida para forzar a Adrián a divorciarse. Él quedó destrozado, hecho pedazos, pero aún así, me dejó la mayor parte de los bienes. Lamentablemente, todo terminó en manos de Joaquín, que me engañó enseguida. Solo entonces entendí que todo había sido una ilusión. No le respondí a Raquel desde hacía 3 días, y ya se notaba que estaba perdiendo la calma. No paraba de mandarme mensajes, queriendo envenenar mi mente contra Adrián, mientras retrataba a Joaquín como el gran amor de mi existencia. Adrián regresa del extranjero en 2 días. Es tu última oportunidad. Los pasos de Adrián siempre fueron un misterio, pero ella ya sabía el día exacto en que volvía. Eso solo confirmaba que tenía gente vigilándolo. Pensé un momento y abrí nuestro chat. Todos los mensajes eran de él. Desde saludos matutinos hasta detalles de su vuelo. Pero yo jamás le respondí. El último mensaje era de anoche. Adrián avisaba que su vuelo había sido reprogramado y que regresaba hoy. Antes, solo de leer eso ya me daba migraña. Pero esta vez, sentí una nostalgia enorme. Está bien. Te espero. Cuídate en el camino. Justo después de enviar el mensaje de buena voluntad, escuché un alboroto abajo. Un coche se había detenido frente a la casa. Un niñito de unos 5 años bajó del auto con su mochilita del jardín a la espalda y algo en la mano. A medida que cruzaba la propiedad, todos lo saludaban, porque era nuestro hijo, de Adrián y mío. Y como era el retrato exacto de su padre, yo nunca logré encariñarme con él. Recuerdo haberlo oído preguntar una vez: «Papi, ¿será porque me porto mal que mami no me quiere?». Adrián lo levantó en brazos, acariciándole la carita con ternura. «Tal vez sea porque te pareces mucho a papá». Cuando bajé, nuestro hijo ya había entrado. Al verme, sus ojitos se iluminaron, pero se acercó con cautela. «Mami», dijo, observándome, hasta que notó el golpe en mi frente. Sus ojos se abrieron de par en par y corrió hacia mí. «Mami, ¿qué te pasó en la cabeza?». «Solo fue un accidente, hijito». «¿Y tú? ¿Te fue bien en la escuelita esta semana?». Al ver su carita tan atenta, no resistí y le limpié el sudor de la frente con la mano. Se sobresaltó un poco, pero enseguida se acurrucó en mi palma. «Me fue muy bien. Hasta gané una estrellita dorada de la profe». La ama de llaves nos observaba, nerviosa, y se acercó con precaución. «Joven maestro, ¿por qué no vamos a jugar con tus juguetes y dejamos que la señora descanse un poco?». Nuestro hijo me miró con pena, claramente sin querer irse, pero soltó mi mano. Casi nunca teníamos momentos así. Antes, yo sentía una mezcla de afecto y rechazo por él. Pero ahora, todo lo que quería era recuperar el tiempo perdido.
Ni siquiera puedo hablar con mi propio hijo. Alcé una ceja. La ama de llaves se encogió de inmediato, retrocediendo sin decir nada. Al parecer, mi actitud anterior había dejado a todos en alerta. Solo mi hijo me observaba sin entender nada, sus manitas pequeñas jugando con el borde de su camisa. Después de un rato, finalmente dijo, bajito, «Mami, ¿quieres ver mi estrellita dorada?» Entonces noté que la había estado sosteniendo todo el tiempo. Asentí con la cabeza. En ese momento, sonrió con todas sus fuerzas y me puso la estrellita en la mano, muy orgulloso. «Está preciosa. Mi bebé es muy inteligente». Todos a nuestro alrededor quedaron boquiabiertos. Nuestro hijo se emocionó tanto, que pasó el resto del día sin poder hablar con claridad. Jugaba cerca, sin alejarse mucho, mirándome de reojo cada tanto. Finalmente no resistí y le di unas palmaditas en el regazo. «¿Quieres sentarte en el regazo de mamá y jugar un rato?» Mi hijo se levantó, miró los juguetes con algo de duda, y luego sonrió emocionado antes de correr hacia mí. Se acomodó en mis piernas, levantando los ojos de vez en cuando para ver mi expresión mientras jugaba. «Mami, ¿quieres jugar con los juguetes o leer un cuento?» Detrás de su comportamiento tan educado, había una profunda carencia de afecto materno. Siempre andaba en puntitas conmigo, temiendo molestarme. Y eso me rompió el corazón. Lo acerqué a mí y lo abracé fuerte. «Todo está bien ahora, amor. Desde hoy, mamá va a hacer todo lo que tú quieras, siempre contigo». Pasé todo el día jugando con mi hijo. Al caer la noche, me sentía más cansada de lo habitual. Apenas mi cabeza tocó la almohada. A mitad de la madrugada, sentí un frío extraño a mi lado. Intenté jalar la cobija, pero algo detuvo mi mano. Un cuerpo sobre mí, tan pesado que apenas podía respirar. Abrí los ojos, aún medio dormida, y me encontré con un par de ojos almendrados. Me quedé hipnotizada. Adrián era innegablemente apuesto. Eso jamás lo podría negar. Tenía los ojos rasgados, seductores, con un lunar justo debajo. La primera vez que nos vimos, pensé, ¿será que esas leyendas de espíritus zorros son reales? Porque, seamos sinceras, un hombre, con traje de 3 piezas, que logra seducirte solo con la mirada, surrealista. «Hola, Ethel». Su voz salió ronca, baja, como un hechizo. «¿Cuánto tiempo, eh? ¿Me extrañaste?» Sus dedos fríos recorrieron mi rostro, deslizándose hasta el cuello, y me estremecí por completo. «Suéltame las manos primero». Adrián soltó mis manos despacio, como si temiera que me deshiciera entre sus dedos. Pero no me moví. No aparté la mirada. No grité. Solo lo observé, con el corazón latiéndome en el pecho como si acabara de correr kilómetros bajo la lluvia. Su olor era igual al de mis recuerdos, esa mezcla entre madera seca, perfume caro y algo que solo él tenía. Me estudió por un momento, tal vez buscando rastros de odio, rechazo, burla, pero no encontró nada. Solo confusión y culpa. Adrián no dijo nada más. En vez de eso, se tumbó a mi lado, sin tocarme, con las manos entrelazadas sobre el pecho. Yo sabía que no estaba dormido. Su respiración era demasiado consciente. Era como si se obligara a no moverse, a no molestarme, a esperar a ver qué haría yo. No pude dormir. Pasé la noche entera mirándolo a oscuras, viendo cómo sus facciones se relajaban poco a poco, como su mandíbula ya no estaba tan tensa. Me dolía algo en el centro del pecho, algo parecido al arrepentimiento, pero más profundo. Como si mi cuerpo, ahora que recordaba todo, no supiera cómo vivir con el dolor que yo misma había causado. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta el vestidor, buscando ropa sin saber para qué. ¿Para recibirlo con un desayuno? ¿Para intentar actuar como si nada? ¿O para simplemente desaparecer por unas horas y dejar que él decidiera qué hacer conmigo? No sabía qué rostro mostrarle ahora que sabía todo lo que había hecho. Abrí el armario y vi la chaqueta que él me compró en nuestro primer aniversario. Era de lana suave, con botones de nácar. No la había vuelto a usar desde el día que me la dio, porque en los recuerdos que tenía antes del golpe, me parecía ridícula. Pero ahora, al tocarla, sentí que me abrazaba. Que él me abrazaba. Bajé al comedor y encontré a la ama de llaves en la cocina, preparando café. Se sobresaltó al verme, como si no supiera si debía hablarme o huir. «Buenos días», dije con voz más suave de lo que recordaba tener. «¿Cómo se llama usted?» Ella parpadeó, sorprendida, y luego dijo con un hilo de voz: «Regina, señora». «Regina».
¿Le puedo pedir un favor? ¿Podría prepararme el desayuno a mí, y también a Adrián? Lo que a él le guste. Quiero que tenga algo rico para empezar el día. La mujer asintió rápidamente, con ojos tan abiertos como platos. De seguro pensaba que estaba loca o que tramaba algo. Me senté en el comedor mientras ella trabajaba. Todo estaba perfectamente limpio, como siempre, pero había algo distinto. Ya no veía el lugar como una prisión, sino como un hogar. Uno al que no supe valorar. Cuando Adrián bajó, vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas y el cabello un poco despeinado. Se detuvo al verme. No dijo nada. Solo me miró, como si estuviera soñando. «Preparé café para ti», dije, y se lo serví con mis propias manos. Él lo aceptó en silencio y se sentó frente a mí. No hacía falta decirlo, pero lo dije igual. «Lo siento». Él frunció el ceño, sin entender. «Lo siento todo, Adrián. Lo que te hice, lo que te dije, cómo me fui, cómo te traté. No merecías nada de eso. Ni tú ni nuestro hijo. Aún no sé cómo reparar todo. Pero quiero intentarlo». Sus labios temblaron. Lo vi luchar consigo mismo, como si una parte de él quisiera abrazarme de inmediato y la otra recordara cada lágrima que le hice derramar. «No tienes que decidir nada ahora», agregué. «Solo quería que supieras que ya no soy la misma. Mis recuerdos han vuelto». Él dejó la taza sobre el plato con cuidado. Sus ojos se clavaron en los míos con intensidad. «¿Volvieron todos?» Asentí. Lo vi cerrar los ojos y tomar aire, como si acabara de salir de un túnel. «No sabes cuánto recé por esto, Hazel. No sabes cuánto. Pero también sé que esto no borra lo que pasó. Hay muchas cosas rotas, y no sé si todas se pueden arreglar». «Lo sé», dije con un nudo en la garganta. Solo déjame intentarlo. Aunque sea un poquito. Aunque sea como amigos. No quiero que sigas solo. Ni que nuestro hijo siga creciendo con miedo de su madre». Adrián me miró largo rato. Finalmente, con voz casi inaudible, dijo: «Quiero creerte. Pero necesito tiempo». «Claro. Todo el que necesites». Se hizo un silencio largo, cómodo, y entonces él preguntó: «¿Te gustaría venir conmigo hoy al jardín?». Los jardineros plantaron una nueva sección de rosales mientras yo estaba fuera. Pensé en decirle que sí de inmediato, pero algo me detuvo. «¿Te molestaría si traigo al niño también? Quiero pasar tiempo con él. Con ustedes». Adrián sonrió apenas, con esa sonrisa rota que solía tener cuando estaba a punto de rendirse, pero aún seguía intentándolo. «Me encantaría». Lo busqué en su habitación. Estaba jugando en el suelo con sus bloques de colores. Cuando me vio, se levantó despacito, sin saber si debía correr o esconderse. «Hola, amor. ¿Quieres venir conmigo y con papá al jardín? Vamos a ver las rosas nuevas». Sus ojitos se agrandaron. «¿En serio puedo ir?». «Claro que sí. Y puedes llevar tus juguetes si quieres». Su emoción fue tan genuina que me dolió el pecho. Pasamos la mañana entre flores, con el sol tibio en la piel y el perfume dulce flotando en el aire. Nuestro hijo corría entre los caminos de piedra, recogiendo pétalos caídos y enseñándolos como si fueran tesoros. Adrián y yo caminábamos despacio, sin tocarnos, sin promesas, solo compartiendo el mismo cielo. Por un momento, fue como si todo lo malo se hubiera disuelto. Como si estuviéramos empezando desde cero. Y tal vez, solo tal vez, eso era posible. Esa mañana en el jardín fue como si el universo me hubiera concedido un pequeño indulto. Adrián no me reclamó nada. Mi hijo se reía como nunca antes. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que debía escapar. Me limité a observar. A escuchar el sonido de su risa, tan limpia, tan frágil, tan desconocida para mí. Fue ahí, entre los arbustos florecidos y la sombra de los sauces, donde me di cuenta de cuánto me había perdido. No solo momentos. Me había perdido la oportunidad de ser madre. Me había perdido a mi esposo. Y sobre todo, me había perdido a mí misma. Al regresar a casa, mi hijo traía las manos llenas de pétalos, que fue dejando caer por todo el pasillo como si marcara el camino de regreso. Lo seguí en silencio, con una sonrisa que no sabía si era de ternura o de tristeza. Adrián se detuvo en la puerta del estudio. «Tengo una videollamada en 10 minutos», dijo sin mirarme del todo. «¿Estarás bien sola con él?». «Claro que sí. Estaremos bien». Él asintió y se encerró. Nuestro hijo me tomó de la mano,
tan naturalmente, que sentí un pinchazo en el corazón. ¿Jugamos con los autitos, mami? Claro, vamos. Nos sentamos en la alfombra del living, y durante más de una hora fui una corredora profesional, un mecánico, una presentadora de televisión y hasta un dinosaurio. Me dolía el cuerpo, pero no podía parar. Cada vez que él me miraba con esos ojos grandes llenos de ilusión, me sentía menos monstruo y más humana. Sin embargo, sabía que en algún momento iba a pasar. Tenía que pasar. La culpa. La punzada que me atravesó cuando lo vi sacar una hoja y garabatear algo con crayones. Me mostró su dibujo, una especie de casa torcida con una figura grande y otra más pequeña. «Este eres tú, ¿verdad?», le pregunté, señalando al más chiquito. Asintió con entusiasmo. «¿Y esta grande soy yo?». Él se quedó en silencio. Bajó la mirada. Me encogí un poco. «¿Qué pasa, amor?». «Es que, antes la dibujaba con cara de enojada», murmuró. Pero ahora le puse sonrisa. Sentí que el alma se me caía al suelo. No lloré. No grité. Solo lo abracé tan fuerte como me atreví. «Gracias por seguir dibujándome, aunque estuviera enojada». Él me rodeó con sus bracitos y susurró: «Siempre dibujo a mami. Aunque esté lejos. Aunque esté triste. Aunque no me abrace». Sentí que se me rompía algo por dentro. ¿Cuántas veces me vio pasar de largo? ¿Cuántas veces deseó que lo mirara y no lo hice? Me prometí que no iba a volver a fallarle. Ya no. Esa tarde, cuando Adrián salió del estudio, nos encontró dormidos en el sofá, acurrucados el uno con el otro como dos piezas que por fin encajaban. No dijo nada, pero me cubrió con una manta y dejó un vaso de agua en la mesita. En la noche, mientras nuestro hijo dormía, bajé a la cocina y lo encontré preparando té. Dudé en acercarme, pero lo hice. ¿Puedo acompañarte?». Él me miró con sus ojos oscuros, tan profundos como siempre, y asintió. Nos sentamos en la terraza, con el cielo estrellado sobre nuestras cabezas. Por un momento, ninguno de los dos habló, hasta que Adrián rompió el silencio. «¿Recuerdas la primera vez que fuimos a esta terraza?». Asentí. «Estaba nevando», dije. «Me cubriste con tu abrigo y me diste chocolate caliente. Dijiste que no sabías hacer poesía, pero igual intentaste improvisar una». Él sonrió. «Y fue terrible. Horrible», coincidí. «Pero aún así, me gustó. Porque eras amable. Eras tú. Y tú también». Lo seguía siendo, incluso cuando yo me perdí. Se hizo otro silencio, más denso, más incómodo. Hasta que él dijo: «A veces pensaba que lo nuestro había sido un error. Que te habías casado conmigo por impulso, o por despecho, o por miedo a estar sola». Y quizás fue así, admití. Pero si algo me enseñaron estos días es que el amor verdadero no nace del impulso. Nace del cuidado. De quedarse incluso cuando el otro no puede amar. Tú hiciste eso por mí». Él bajó la mirada. «Y aún así me destrozaste. Lo sé. Y no te pido que lo olvides. Solo que me dejes repararlo. No por mí. Por nuestro hijo. Por ti. Por lo que fuimos. Y quizás podríamos volver a ser». Me miró en silencio. Y luego se levantó, como si ya no pudiera con la carga. No se fue. Pero tampoco se quedó. Esa noche dormí sola. Aunque no del todo vacía. Porque por primera vez, supe lo que quería. No se trataba solo de tener una familia. Se trataba de reconstruirla. De sanar lo que yo misma había quebrado. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno con Regina, que ya me miraba con un poco menos de recelo, recibí una llamada. Era Raquel. Dudé en contestar. Pero lo hice. «Hazel», dijo con esa voz fingida de siempre. «Dios mío. Estás viva. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondes? ¿Adrián te encerró otra vez?». «Estoy bien», respondí seca. «Muy bien, de hecho». «¿Muy bien? ¿Con ese loco?». «Hazel, por favor, piensa. Joaquín está desesperado. Joaquín no me quiere. Y tú tampoco. Solo querían lo que Adrián me dio». «¿De qué hablas? No seas dramática. Solo queremos lo mejor para ti. Y eso incluye mentirme, empujarme al abismo, robarme todo. Hazel, estás confundida. Tienes que salir de esa casa». «Raquel», interrumpí con firmeza. «No vuelvas a llamarme». Ella se quedó muda unos segundos. Y luego colgó.
Cerré los ojos y respiré hondo. No sentí rabia, solo alivio. Como si al cerrar esa puerta, una parte de mí se hubiera liberado. Al darme vuelta, Adrián estaba ahí, con mi hijo en brazos, observándome en silencio. ¿Todo bien?, preguntó. Ahora sí, respondí. Todo empieza a estar bien. A partir de ese día, comencé a construir mi redención en silencio. No con discursos ni promesas, sino con gestos pequeños, peinando el cabello de mi hijo antes de llevarlo al jardín, preparando su merienda con sus frutas favoritas, leyéndole cuentos antes de dormir aunque los ojos se me cerraran del cansancio. No intentaba impresionar a Adrián. Sabía que las heridas que le había causado no se curarían con una taza de té ni con palabras amables. Pero sí quería que al menos, al observarme, viera algo distinto. Algo que valiera la pena rescatar. En los primeros días, él mantenía la distancia justa. Cordial. Educado. Pero no había calidez. La ternura que me recordaba de él estaba escondida bajo capas de precaución, como quien camina sobre hielo delgado. Aún así, nunca fue cruel. Nunca me reprochó nada. Y eso dolía más. Porque significaba que ya no esperaba nada de mí. Que se había resignado. Una tarde, mientras acomodaba la ropa del niño en su cajonera, encontré una caja escondida entre mantas. La abrí con cuidado y descubrí dibujos, recortes y papeles arrugados, todos garabateados con crayones y letras torcidas. Eran cartas que nuestro hijo había escrito para mí. Una por cada cumpleaños. Una por cada Navidad. Una incluso decía Día de las Madres y tenía un corazón con tachaduras encima, como si se hubiera arrepentido de regalarlo. Leí cada una en silencio, sintiendo cómo se me deshacía el alma. En una de ellas, escrita con letra desigual, decía: «Mami, si algún día me quieres, yo también te voy a querer». Cerré la caja. Me senté en el suelo de su habitación y lloré en silencio. No por culpa. Ni siquiera por vergüenza. Lloré porque él nunca había dejado de esperarme. Ni un solo día. Esa noche, cuando Adrián volvió del trabajo, una reunión que le había surgido de improviso, lo esperé en la entrada con nuestro hijo ya dormido. Tenía la caja en las manos. Me miró, sorprendido. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro, dijo, dejándose caer en uno de los sillones. Le ofrecí la caja sin decir nada. Él la abrió y su expresión cambió. Una mezcla de nostalgia y tristeza cruzó su rostro mientras revisaba los dibujos. ¿Sabías que él las guardaba? Sí, susurró. Yo las encontraba en su habitación. Me pedía que no las tirara. Que tal vez algún día, tú las leerías. Y tú las guardaste por él. No. Las guardé por ti. Porque en el fondo, seguía creyendo que ibas a regresar. Sentí un nudo en la garganta. Me senté frente a él, intentando contener la emoción. Adrián, quiero que sepas que no busco tu perdón. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Pero quiero estar presente. Como madre. Como alguien que finalmente entendió lo que importa. Él no respondió de inmediato. Cerró la caja, la dejó sobre la mesa y me miró directamente. ¿Qué vas a hacer si un día vuelven esos recuerdos falsos? ¿Si un día te despiertas y vuelves a odiarme sin razón? Me quedé en silencio. Era una posibilidad que me aterraba. No tengo la respuesta, admití. Pero si algún día eso pasa, quiero que recuerdes esto, que hoy elegí quedarme. Que hoy elegí quererlos a ustedes. A ti. A nuestro hijo. A esta vida. Porque por fin entendí que vale más que cualquier fantasía. Él asintió lentamente. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Se levantó del sillón y, por un momento, pensé que se iría sin decir nada más. Pero entonces se acercó. Apoyó una mano sobre mi cabeza, como hacía cuando solíamos tener conversaciones difíciles, y dijo: «Bienvenida a casa». No dormimos juntos esa noche. Él aún mantenía la distancia. Pero en su voz había algo distinto. Ya no sonaba tan cansado. Ni tan vencido. Al día siguiente, salimos los tres a desayunar. Era la primera vez que lo hacíamos en público desde que volví a casa. En la cafetería, varias personas se giraron a mirar. Algunos nos reconocieron. Otros tal vez solo se sorprendieron por la imagen tan inusual, un matrimonio que parecía estar reconstruyéndose frente a todos, como si nada hubiera pasado. Nuestro hijo se portó como un angelito. Comió sus panqueques con una sonrisa enorme, y cada tanto me ofrecía un pedacito, esperando que yo lo aceptara.
Y lo hice. Una y otra vez. Mientras Adrián hablaba con él sobre dinosaurios, yo los observaba. Era una imagen simple, cotidiana. Pero para mí, era todo. El regreso a casa. La reconstrucción de una familia rota. Esa tarde, después de dejar al niño en el jardín, Adrián se ofreció a llevarme al vivero. ¿A un vivero?, pregunté, extrañada. Quiero plantar algo contigo. Algo nuevo. Algo que sea solo nuestro. Me quedé sin palabras. Asentí, sin poder ocultar la emoción. Caminamos entre hileras de plantas, flores y macetas. Él se detuvo frente a una pequeña higuera. Dicen que las higueras representan la abundancia y la paciencia. Creo que nos vendría bien. ¿Tú quieres una higuera en casa? Quiero que tú la plantes conmigo. En el jardín de atrás. Donde no hay flores todavía. Para que crezca junto a nosotros. Me emocioné más de lo que debería. Pero no dije nada. Solo tomé la maceta y la llevamos juntos. Esa noche, mientras regábamos la higuera, él me tomó de la mano. No como un gesto romántico, sino como un acuerdo silencioso. Como si me dijera, aún no te perdono, pero ya no te rechazo. Cuando nuestro hijo nos vio desde la ventana, corrió hacia nosotros. ¿Qué están haciendo? Plantando algo, le respondí. ¿Quieres ayudarnos? Él sonrió, tomó la pequeña pala y comenzó a cavar junto a mí. Y ahí estábamos. Los tres, alrededor de una planta minúscula, cavando en la tierra con las manos. Sembrando algo nuevo. Algo que, por primera vez, nacía desde el amor verdadero. Pasaron los días y la higuera empezó a echar raíces en ese rincón del jardín que antes había estado olvidado. Cada mañana, después de dejar a nuestro hijo en el jardín de infancia, me tomaba unos minutos para regarla. Adrián a veces me acompañaba en silencio. Otras veces dejaba que tuviera ese momento a solas, como un pequeño ritual entre la culpa y la esperanza. No hablábamos mucho todavía, pero los silencios ya no eran incómodos. Eran como pausas necesarias. Como espacios para permitirnos sanar. Lo más difícil no era recuperar a Adrián, ni siquiera acercarme a mi hijo. Lo más difícil era aprender a vivir conmigo misma. Con esa versión pasada que aún me visitaba en pesadillas. La mujer fría, manipuladora, obsesionada con una fantasía. Una mujer que rechazó a su propio hijo por parecerse al hombre que más la amó. A veces, en medio de la noche, despertaba sudando, recordando escenas que ya no quería ver. Mis propios gritos. Mis desplantes. Las lágrimas de Adrián mientras yo le cerraba la puerta en la cara. Pero entonces escuchaba el murmullo suave de los pasitos de mi hijo que venía a mi cuarto con su mantita en las manos. Mami, ¿puedo dormir contigo? Claro, amor. Siempre. Lo dejaba subir a la cama, lo arropaba, y al sentir su cuerpecito acurrucado junto al mío, el monstruo del pasado se desvanecía un poco más. Un día, mientras jugábamos con plastilina en la terraza, él me dijo algo que me dejó sin aire. Mami, en el jardín me preguntaron si yo tenía mamá. ¿Y qué dijiste? Que sí, pero que estaba aprendiendo a quererme. No supe si reír o llorar. Era tan inocente, tan sabio a la vez. Lo abracé fuerte, enterrando mi cara en su cabello. Gracias por esperarme, mi amor. Gracias por no rendirte conmigo. Adrián escuchó desde la puerta. No entró. Pero cuando mi hijo se fue corriendo a buscar otro juguete, él se acercó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Tú crees que mereces una segunda oportunidad? Lo pensé unos segundos. Creo que no. Pero la quiero. Más que nada. Adrián me miró con esa intensidad que siempre me dejó expuesta. Luego asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Entonces vas a tenerla. Pero vamos despacio. Tan despacio como quieras. Esa noche cenamos los tres en la misma mesa, con velas encendidas y música suave de fondo. Fue idea de Adrián. Dijo que ya era hora de tener una noche de familia. Me sentí fuera de lugar al principio, como una actriz secundaria colada en la escena de la protagonista. Pero entonces mi hijo me alcanzó una servilleta y dijo, «Mami, se te quedó arroz en la barbilla». Y Adrián se echó a reír con esa risa sincera, que le salía desde el pecho y que hacía que todo alrededor pareciera más ligero. Yo también reí. Y por un instante, el mundo pareció completo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, llegó un paquete a la puerta. Estaba dirigido a mí. Al abrirlo, encontré una caja con objetos del pasado, una pulsera que le había regalado a Joaquín,
una libreta con canciones que escribí cuando aún estaba obsesionada con él y una carta escrita con mi antigua letra. Hazel, si estás leyendo esto, es porque por fin decidiste dejar de huir. Sentí un escalofrío. Había olvidado por completo que, durante aquella etapa, había empezado a escribir cartas para mi yo del futuro. Cartas donde justificaba todo. Donde decía que Adrián era una carga. Que tener un hijo me había apagado. Que Joaquín era libertad. Me temblaban las manos mientras leía. Sentí asco, rabia, tristeza. Y luego, una determinación brutal. Quemé la carta esa misma noche. Sin ceremonia. Sin lágrimas. Solo cenizas volando por la chimenea. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque no iba a dejar que volviera a atraparme. Adrián me observó hacerlo sin preguntar nada. Luego se acercó y me ofreció una copa de vino. ¿Celebramos? ¿Celebramos qué? Tu regreso definitivo. No brindamos por el amor ni por la reconciliación. Brindamos por la verdad. Por la decisión de no volver a mentirnos. Por la voluntad de construir algo nuevo, sin pretender que lo viejo no existió. Días después, nuestro hijo trajo una hoja del jardín con un dibujo de los tres, Adrián, él y yo. Los tres de la mano. ¿Te gusta, mami? Mucho. ¿Por qué me dibujaste con corona? Porque eres la reina de la casa. Sentí que se me encogía el pecho. ¿Y tú? ¿Qué eres tú en el dibujo? Yo soy el héroe. Y papá es el rey. Adrián lo abrazó con una ternura indescriptible. Me gusta, dije con una sonrisa. Somos un buen equipo. Somos una familia, corrigió mi hijo. Esa noche, Adrián me acompañó hasta mi habitación. No entró. Pero antes de irse, se detuvo. Estoy empezando a verte de nuevo, Hazel. A ti. A la verdadera. No dije nada. Solo asentí, sintiendo un calor distinto en el pecho. Tal vez si era posible. Tal vez, entre las ruinas, estábamos construyendo algo que nunca habíamos tenido. Y esta vez, no iba a dejar que se rompiera. Los días comenzaron a fluir como si siempre hubieran sido así. Sin grandes eventos, sin giros trágicos, solo rutinas compartidas, risas ocasionales y silencios que ya no pesaban. Mi hijo se acostumbró a que yo lo despertara por las mañanas. Se acurrucaba en mi pecho unos minutos antes de levantarse del todo. Le encantaba que le hiciera trenzas pequeñas en el pelo, aunque fuera varón. Decía que eran trenzas de poder. Yo decía que sí a todo. Porque estaba aprendiendo lo que significaba estar ahí. Solo eso, estar. Presente. Disponible. Sin excusas. Adrián también empezó a cambiar. Me hablaba más. Me preguntaba cosas pequeñas. ¿Qué quería de cena? Si podía acompañarlo a alguna reunión informal, si quería ayudarle a revisar presupuestos de la casa. Eran gestos mínimos, pero en cada uno de ellos había una grieta abierta. Una posibilidad. Una prueba. Yo decía que sí a todo. También. No porque quisiera forzar una imagen de esposa perfecta, sino porque quería demostrarle que aún podía contar conmigo. Que no era solo la madre de su hijo. Que aún podía ser su compañera. Sin embargo, no todo era armonía. Había días en los que el pasado se colaba como una sombra en medio del almuerzo o de un paseo familiar. Días en los que Adrián se quedaba callado por horas, y yo sabía que algo lo había llevado de vuelta a las heridas que aún no cerraban. Lo entendía. No lo presionaba. Lo dejaba estar. Pero una tarde, mientras regábamos juntos la higuera, finalmente me habló. Hoy vi una foto de Joaquín en redes, dijo, sin rodeos. Una amiga en común la compartió. Estaba en una playa, con una mujer diferente a la que recuerdo. Parecía feliz. Me tensé, sin saber bien cómo reaccionar. ¿Te molestó verlo? No. Pero me hizo pensar. En lo cerca que estuve de destruir mi vida por no saber cuándo soltarte. En cómo me aferré a ti, incluso cuando ya no eras tú. Me dolió escucharlo, pero asentí. Yo también estuve a punto de destruirlo todo. Por no saber cuándo soltarme de mis fantasías. Por no reconocer que el amor no es lo que arde sin control, sino lo que permanece en las cenizas. Él dejó la manguera a un lado y me miró. ¿Aún piensas en él? No, respondí sin dudar. A veces lo recuerdo, sí, porque es parte de mi historia. Pero no siento nada. Ni odio. Ni nostalgia. Ni siquiera rabia. Solo vacío. Porque eso era.
Un espejismo que yo convertí en castillo. Adrián asintió. Y luego, con la voz apenas audible, dijo: «Gracias por ser honesta». Me sorprendió su agradecimiento. Pero lo entendí. Después de todo lo que le oculté, lo mínimo que podía ofrecerle ahora era verdad. Nos sentamos en el porche, mirando cómo nuestro hijo corría detrás de unas mariposas con una red de juguete. Se tropezó 2 veces, se cayó una, pero siempre se levantaba riendo. «Es fuerte», comentó Adrián. «A pesar de todo, es un niño feliz. Y es gracias a ti. Tú estuviste cuando yo no pude». Él me corrigió suavemente. «Tú ya estás. Eso es lo que importa ahora». Esa noche me dejó un mensaje en la puerta de mi habitación. Una hoja doblada en 3 partes, escrita con su letra clara, sin adornos. «Mañana tengo una cena con algunos socios. Me gustaría que me acompañes. No como pareja. Como Hazel. Quiero ver cómo brillas, sin sombras». Lloré en silencio, abrazando la nota contra el pecho. Y acepté. Fui a esa cena con un vestido sencillo pero elegante. El que él solía decir que me quedaba mejor, aunque yo nunca le hacía caso. Me recogí el cabello y me maquillé con suavidad. No para impresionarlo, sino para sentirme en paz conmigo misma. Cuando bajé, Adrián me esperaba junto al coche. Me miró en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. «Hazel», susurró. «Estás hermosa. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar». La cena fue un evento elegante, pero informal. Él me presentó como su esposa, sin matices, sin aclaraciones. Nadie preguntó nada, pero varias miradas curiosas se posaron sobre mí. Me limité a sonreír, a escuchar con atención, a compartir anécdotas del jardín de infancia de nuestro hijo cuando me preguntaban por él. Sentí que volvía a respirar. No como una sombra de lo que fui, sino como una mujer en reconstrucción. Al final de la velada, uno de los socios estrechó mi mano y dijo: «Adrián tiene mucha suerte. Son una pareja admirable». Sentí un cosquilleo en la espalda. Adrián lo agradeció con una sonrisa, pero no dijo nada. De regreso a casa, el silencio fue cómodo. Ni tenso ni evasivo. Solo, cómodo. Como si ambos necesitáramos procesar todo sin palabras. Ya en la entrada, cuando me despedí para subir a mi habitación, él me detuvo. «Hazel». Me giré. «Gracias por volver. Gracias por no rendirte conmigo». Y entonces, sin avisar, me tomó la mano. No para besarla. No para atraerme hacia él. Solo para sostenerla unos segundos. Su pulgar acarició el dorso con lentitud. Luego la soltó, sin decir nada más. Esa noche dormí con una sonrisa. Y por primera vez en años, soñé con un futuro. No con fantasías. No con rescates románticos. Sino con cenas sencillas, abrazos reales, y una higuera creciendo en el jardín. Un hogar. Uno de verdad. Las semanas siguientes se tejieron con paciencia y silencios que ya no dolían. Como cuando uno observa cómo cicatriza una herida antigua. Al principio arde, luego pica, finalmente solo queda la marca. Cada noche, cuando nuestro hijo dormía, yo me quedaba unos minutos más frente a su cama, viendo su pecho subir y bajar en paz. A veces le cantaba bajito, aunque él no me oyera. Otras veces le tomaba la manito dormida y la besaba con una ternura que antes no sabía que existía. Aún me sentía una forastera en mi propio hogar, pero ya no era una intrusa. Adrián seguía mostrándose reservado. Nunca invadía mi espacio. No cruzaba los límites. Pero sus ojos ya no estaban llenos de cautela. Me miraba como quien recuerda algo valioso. Algo que pensó que había perdido para siempre. Y yo lo notaba. Lo sentía. Como se siente el sol en la piel después de un invierno largo. Una mañana, mientras desayunábamos los 3, nuestro hijo dejó caer su taza por accidente. Se quebró en 1000 pedazos sobre el suelo de la cocina. Inmediatamente me miró con los ojos como platos, esperando que lo regañara. Pero no lo hice. Me agaché junto a él, acaricié su cabello y le dije: «Tranquilo, no pasa nada. Solo hay que recogerlo bien para que nadie se lastime». Su cara fue un poema. Me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Y entre sollozos dijo: «Pensé que te ibas a enojar. Porque antes siempre te enojabas». Adrián, que había presenciado todo desde la otra punta de la mesa, dejó su taza lentamente, sin decir palabra. Me observó de una forma que no supe descifrar. No me lo dijo,
pero sé que en ese momento, algo dentro de él cedió. Esa noche, cuando el niño ya dormía, él tocó la puerta de mi habitación. Venía con una copa de vino en cada mano. ¿Te molesta si hablamos un rato? Claro que no, le respondí, haciéndole lugar en el sillón junto a la ventana. Nos sentamos con la higuera a lo lejos, apenas visible bajo la luz tenue del jardín. Adrián bebió un sorbo, me observó y dijo: «Tu mirada cambió. ¿Para bien o para mal? Para verdadero. Antes, tus ojos no me veían. Me atravesaban. Ahora siento que estás aquí. Porque ahora sí estoy. ¿Por qué tardaste tanto?» Tragué saliva. No era una pregunta fácil, pero merecía una respuesta. Porque tenía que perderlo todo. Porque vivía aferrada a una imagen distorsionada de lo que pensaba que era el amor. Porque confundí intensidad con destino. Y sobre todo, porque no me conocía a mí misma. Él suspiró, apoyando los codos en las rodillas. Yo también cometí errores, Hazel. No hablé cuando debía hacerlo. Aguanté cosas que me rompían por dentro. Creí que el silencio era una forma de amor. Pero solo era miedo. ¿Miedo a qué? A perderte. A que un día te fueras, como finalmente hiciste. Pero volví. Sí. Pero distinta. No sé si para bien o para mal. Para bien, respondí sin titubeos. Volví para amarte como mereces. O al menos intentarlo. Ya no desde el apego. Desde la elección. Se quedó en silencio largo rato. Luego dejó la copa en la mesa auxiliar y me miró fijamente. ¿Crees que podamos comenzar de nuevo? ¿Como pareja? Como lo que surja. Pero desde la verdad. Desde lo que somos ahora. Asentí. Sí, Adrián. Sí quiero. Pero sin prisa. Quiero merecerte cada día. Quiero que nuestro hijo vea a sus padres elegirse sin herirse. Que sepa que el amor no es gritos ni silencios. Que es presencia, respeto, cuidado. Adrián se acercó. No me besó. No me abrazó. Solo apoyó su frente contra la mía, y respiramos juntos. Fue el gesto más íntimo que habíamos compartido en mucho tiempo. Dormí con el corazón latiendo lento. Calmo. Lleno. A partir de entonces, Adrián comenzó a pasar más tiempo en casa. Organizaba su trabajo para estar presente a la hora de la cena. Leía cuentos con nosotros. Salíamos los tres a caminar por el vecindario. La gente nos miraba con una mezcla de asombro y ternura. Tal vez porque sabían lo que habíamos pasado. Tal vez porque veían algo que incluso nosotros aún estábamos descubriendo. Una tarde, recibimos una invitación a una reunión escolar. Sería la primera vez que asistiríamos juntos como familia. Me puse nerviosa. No por los otros padres, sino por nuestro hijo. Por lo que pudiera sentir al vernos allí, juntos, tomándolo de la mano. Nos preparamos con esmero. Adrián lo peinó. Yo le elegí la camisa. Cuando llegamos al colegio, el niño no soltaba nuestras manos. Caminaba entre nosotros con una sonrisa que parecía pintada por el mismo cielo. En la actividad, los niños debían dibujar su familia y presentarla. Nuestro hijo se paró frente a todos, mostrando su hoja con dibujos simples. 3 figuras tomadas de la mano, una higuera al fondo, una casa con cortinas azules. «Esta es mi familia», dijo con orgullo. «Mi mamá es la que tiene corona, porque es mi reina. Mi papá es el más alto, porque es fuerte. Y yo soy el que tiene capa, porque ellos me enseñan a ser valiente». Me quedé sin palabras. Adrián me tomó la mano bajo la mesa. Su mirada estaba vidriosa. El aplauso fue espontáneo. Los otros niños siguieron, pero yo no podía concentrarme. Solo podía ver ese dibujo. Ese retrato infantil de lo que alguna vez rompimos y ahora estábamos recomponiendo. De regreso a casa, nuestro hijo se durmió en el asiento trasero. Adrián me miró de reojo mientras conducía. «¿Sabes?», dijo. «Nunca pensé que volvería a tener una vida así contigo». «Yo tampoco. Y me alegra haberme equivocado». Le sonreí. No dije nada. Porque a veces, el amor no necesita palabras. Solo una mano que no suelta. Una higuera creciendo en el jardín. Y un niño con capa, que cree que sus padres pueden enseñarle a volar. Aquel dibujo quedó pegado en la puerta del refrigerador como un recordatorio permanente de todo lo que habíamos logrado. Cada vez que lo veía, me dolía el pecho, pero era un dolor distinto, uno que se parecía más al orgullo que al remordimiento.
Era el reflejo de una historia que aún estábamos escribiendo, con líneas torcidas, con errores corregidos, pero auténtica. Una mañana, mientras regaba la higuera con mi hijo, él se agachó junto al pequeño tronco, lo rodeó con sus brazos diminutos y lo abrazó como si fuera un árbol grande y protector. «¿Sabes, mami?», dijo sin mirarme. «Esta higuera va a ser enorme». «Sí, mi amor. Pero necesita tiempo. Y cuidados». «¿Como las personas?». «Sí», respondí con la voz quebrada. «Exactamente como las personas». Me miró con sus ojos enormes y serios. «¿Tú y papá también están creciendo?». Asentí. Él sonrió y volvió a abrazar el árbol. «Entonces voy a regarlos a ustedes también». Trajo su regaderita de juguete, se acercó a mí, me mojó los pies y dijo entre risas: «Listo. Ahora tú vas a florecer, mami». No pude contener la carcajada. Adrián salió justo en ese momento al jardín. Nos miró y sonrió, esa sonrisa lenta, genuina, como si por fin se permitiera disfrutar la escena sin temor a que se desvaneciera. Después de la cena, cuando nuestro hijo ya dormía, Adrián se sentó conmigo en la terraza. No llevaba vino esta vez. Solo una manta que compartimos. La noche estaba fría. El cielo limpio. Las estrellas brillaban con la calma de quien no tiene que demostrar nada. «Hazel», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «¿Qué quieres hacer con tu vida ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?». «A ti. A lo que te apasiona. A lo que quieres construir más allá de nosotros». Me quedé pensando un momento. Siempre fui buena escribiendo. Me ayudaba a entenderme. A veces escribía cartas que nunca enviaba, historias que jamás mostré a nadie. «¿Por qué no lo haces ahora?». «¿Escribir?». «Sí. Como un nuevo comienzo. Como parte de tu nueva raíz». Lo miré, agradecida. No por la idea, sino porque me estaba viendo de nuevo. Me estaba reconociendo como una mujer con voz, con talento, con historia. No solo como madre, no solo como esposa. «Quizás sí», dije con una sonrisa. «Quizás es hora de contar cosas que puedan ayudar a otras personas. Historias sobre sanar. Sobre volver a empezar». Adrián asintió. «Te apoyaré en lo que necesites. Siempre». En los días que siguieron, empecé a escribir en una libreta vieja. Al principio eran solo pensamientos sueltos, frases inconexas. Pero pronto empezaron a tomar forma. Narraba desde el dolor, sí, pero también desde la luz. Desde lo que estaba aprendiendo. Y sobre todo, desde el amor que crecía día a día, como nuestra higuera. Una tarde, mientras nuestro hijo dormía la siesta, me senté frente al computador y empecé a transcribir lo que llevaba escrito. Adrián entró sin hacer ruido. Me observó un rato desde la puerta. «¿Puedo leerlo?», preguntó. Dudé. Era vulnerable mostrarle esas palabras. Pero asentí. Se sentó a mi lado. Pasó las páginas lentamente. No dijo nada hasta terminar. Luego giró hacia mí con los ojos húmedos. «Es hermoso, Hazel. Doloroso, pero real. Tienes que compartir esto con el mundo». «¿Tú crees que alguien querría leerlo?». «Yo lo leería 1000 veces. Porque no solo cuenta tu historia. Cuenta la historia de muchas personas que también merecen una segunda oportunidad». Esa noche, por primera vez desde que volví, durmió conmigo. No hubo besos apresurados ni promesas dulces. Solo su abrazo tibio. Su respiración calmada en mi cuello. Y un silencio lleno de sentido. Al día siguiente, al dejar a nuestro hijo en el jardín, la maestra se me acercó. «Hazel», me dijo. «Quería felicitarte. Tu hijo está más abierto, más participativo. Se nota que algo cambió en casa. Se nota para bien». Sentí un calor profundo en el pecho. No era solo una observación profesional. Era una validación silenciosa de todo lo que había luchado. Ese mismo día, Adrián me llevó a almorzar. Solo nosotros. Me recogió con flores. Me abrió la puerta del coche. Como en los viejos tiempos, pero sin el peso de lo no dicho. Todo era liviano. Libre. Mientras comíamos, me tomó la mano. «Hazel, quería proponerte algo». «¿Sí? ¿Qué te parecería renovar nuestros votos?». Me quedé helada. No por miedo, sino por sorpresa. «¿Lo dices en serio?». «Más que nunca. No quiero que repitamos lo de antes. Quiero que construyamos algo nuevo».
Que el niño sepa que su familia no solo se sostiene. Se elige. Se cuida. Se celebra. Lloré. Sin pudor. Sin reservas. Y dije que sí. Porque esta vez, no lo hacía para huir del pasado, sino para abrazar el presente. Comenzamos a planearlo en silencio, sin anuncios ruidosos ni grandes fiestas. Solo nosotros, nuestro hijo, y un puñado de personas que aún creían en las segundas oportunidades. Al regresar a casa esa tarde, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente. Al abrirlo, reconocí la letra de Raquel. Espero que seas feliz, aunque no lo merezcas. Joaquín me dejó. Y tú siempre fuiste la preferida, incluso cuando no lo valías. No sentí rabia. Solo pena. Pena por una mujer que, como yo en el pasado, aún creía que el amor se gana compitiendo. Que aún no había aprendido a soltar. Adrián leyó la carta por encima de mi hombro. No dijo nada. La rompió en pedacitos y la tiró al viento. Eso ya no nos toca, dijo. Esa vida ya no es nuestra. Sonreí. Porque era cierto. La versión de mí que necesitaba esa validación ya no existía. Había muerto el día que abracé a mi hijo sin miedo. El día que decidí quedarme. Y florecer. La fecha elegida para renovar nuestros votos fue el mismo día en que, años atrás, nos habíamos casado por primera vez. Parecía simbólico, pero no por nostalgia, sino porque nos recordaba que el amor también puede volver a nacer donde antes se quebró. Esta vez no hubo iglesia, ni aplausos, ni cientos de invitados. Solo nosotros tres, un juez, y el sonido del viento entre las ramas de la higuera que ya crecía firme en el jardín. Nuestro hijo fue quien llevó los anillos. Caminaba despacito, con una sonrisa traviesa, con su trajecito pequeño y el pecho inflado de orgullo. Adrián me miró como si me viera por primera vez. Yo respiré hondo antes de hablar. No tenía preparado un discurso. Solo el corazón abierto. Adrián, comencé, con la voz temblorosa. Esta vez no te prometo perfección, ni una historia sin errores. Esta vez solo te prometo verdad. Prometo estar. Prometo elegirte. Prometo reparar cada herida que aún cicatriza. Y sobre todo, prometo que ya no serás el único que ame de verdad en esta relación. Él apretó los labios, luchando por no quebrarse. Luego tomó aire y dijo, Hazel, yo, durante mucho tiempo, pensé que te había perdido. Y cuando volviste, pensé que no debía creerte. Que ya no valía la pena. Pero te vi sanar. Te vi pelear por nuestro hijo. Por ti. Por nosotros. Hoy no renuevo estos votos con la mujer que fuiste. Los renuevo con la mujer que eres ahora. Y la elijo. Te elijo con todo lo que traes y con todo lo que dejaste atrás. Nuestro hijo, que no entendía del todo la profundidad de lo que estábamos haciendo, igual aplaudió emocionado. Y cuando el juez dijo que podíamos besarnos, él gritó, beso, beso, beso. Reímos. Adrián me tomó por la cintura y me besó. Fue un beso distinto. No uno que intentaba revivir lo perdido. Era un beso nuevo. Lleno de presente. Esa noche, cenamos en casa. No hubo banquete. Solo nuestras comidas favoritas, preparadas con cariño. Música suave. Luces cálidas. Y una paz que no se puede describir. Cuando acostamos a nuestro hijo, él nos pidió que lo abrazáramos los dos. Se acurrucó entre nosotros. ¿Van a quedarse conmigo para siempre?, preguntó con voz adormilada. Para siempre, respondimos al unísono. Luego se durmió con una sonrisa. Al día siguiente, comencé a escribir mi historia. Esta historia. Sin adornos. Sin dramatismos. Con la verdad tal como fue. Y como es. Publicarla fue un acto de valentía, pero también de entrega. No imaginé que tanta gente se vería reflejada. Recibí mensajes de mujeres que también estaban aprendiendo a amar a sus hijos. De hombres que, como Adrián, habían sostenido hogares enteros en silencio. De hijos que esperaban, aún adultos, que sus madres volvieran a casa emocionalmente. Comprendí entonces que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchos. Un día, mientras caminaba con Adrián por el parque, me detuve bajo un árbol grande. Lo miré. ¿Tú crees que alguien como yo puede ser un buen ejemplo? Tú ya lo eres. No por no haber caído, sino por haber aprendido a levantarte. Por no esconderte. Por haber elegido reparar. Me estremecí. No por el frío, sino por la certeza de que esta vez,
si estaba haciendo lo correcto. Nos sentamos en una banca. Nuestro hijo jugaba a lo lejos con otros niños. Adrián entrelazó sus dedos con los míos. ¿Sabes que me da miedo ahora?, dijo. ¿Qué cosa? Que todo esto sea demasiado bueno para durar. ¿Y si en vez de pensar cuánto va a durar, solo agradecemos que está sucediendo? Él asintió. Gracias por volver. Gracias por quedarte. Esa noche, después de leerle un cuento a nuestro hijo, él me abrazó con fuerza y me susurró: Mami, ahora ya no me da miedo cuando te enojas un poquito. ¿Y eso por qué? Porque sé que me sigues queriendo igual. Me dejaste de tener miedo tú también, ¿verdad? Me quedé en silencio. No por no tener respuesta, sino porque entendí algo que me había costado toda una vida aceptar. Él también me había perdonado. No solo su padre. No solo yo a mí misma. Mi hijo me había perdonado con una pureza que no se puede enseñar. Solo imitar. Al día siguiente, Adrián colgó una fotografía en la sala. Era la primera que nos tomábamos los tres en mucho tiempo. Estábamos abrazados, con la higuera detrás y el sol dibujando sombras suaves sobre el pasto. En la parte inferior de la imagen, él escribió una frase: el amor no siempre llega perfecto. A veces llega después de que aprendemos a merecerlo. Me quedé observándola un buen rato. Y supe, con total certeza, que habíamos vuelto a casa. No a la casa de paredes y techos. A la casa del alma. A la casa que se construye cuando ya no se huye. Cuando se elige quedarse. Cuando se abraza, aún con miedo. Y entonces, por fin, me permití florecer sin culpa. Mi hijo corrió hacia mí sin pensarlo, con los ojos aún mojados y el corazón latiéndole como si hubiera despertado de una pesadilla. Lo abracé, esta vez con fuerza, con una fuerza nueva, una fuerza que no venía de los brazos, sino del alma. Su cuerpo temblaba contra el mío, y mientras lo acunaba, supe que no importaba cuántos errores hubiera cometido antes, cuántas veces me hubiera equivocado, o cuántas palabras no dije a tiempo. En ese instante, lo único que existía era la redención. La suya. La mía. Nuestra. Al fondo, mi exesposa lloraba también. No de tristeza. Era ese llanto que uno no puede contener cuando ve que algo roto empieza a sanar. Fue ella quien se acercó después, quien puso una mano sobre el hombro de nuestro hijo, y por primera vez en mucho tiempo, los tres formamos un círculo de verdad. No por obligación, no por rutina, no por recuerdos, sino por decisión. La terapeuta sonrió. Supo que no había necesidad de intervenir. Esa escena, dijo luego, fue el resultado de un trabajo profundo. Pero yo sabía que más allá de las sesiones, había sido el acto de abrazarlo lo que había abierto el camino. Un abrazo puede parecer algo pequeño, pero en nuestro caso, lo cambió todo. No fue fácil, claro que no. Hubo días difíciles después, conversaciones incómodas, retrocesos. Pero también hubo avances. Lentamente, comenzamos a construir un nuevo lenguaje entre los dos. Uno donde no había miedo, sino respeto. Donde el silencio no era tensión, sino compañía. Y donde el contacto no era castigo, sino contención. Aprendí a no alzar la voz. A no imponer mi voluntad solo porque era el adulto. A escuchar antes de hablar. A mirar antes de juzgar. Mi hijo, por su parte, dejó de caminar con miedo al pasar junto a mí. Dejó de pensar 2 veces antes de contarme algo. Dejó de esconder dibujos o cambiar su forma de ser solo para evitar mis críticas. Hubo una vez en que vino a mostrarme un dibujo de un dinosaurio con capa y me dijo: este soy yo, pero ahora soy fuerte, como tú. Me quebré. No porque me comparara con un dinosaurio, sino porque entendí que él veía en mí una figura que ya no le causaba terror, sino confianza. Aquella imagen, la de su capa roja ondeando en crayones sobre una hoja doblada, la guardé como un trofeo. Y no es exagerado decir que fue el trofeo más valioso de toda mi vida. A veces, cuando me preguntan cómo hice para cambiar la historia, no sé bien qué responder. Porque no fue una sola cosa. Fue el tiempo. Fue el dolor. Fue la decisión de mirar mis fallas de frente. Pero sobre todo, fue ese primer abrazo. Ese acto tan simple y tan poderoso que quebró el muro que había entre nosotros. Hoy mi hijo duerme tranquilo. No revisa debajo de la cama por monstruos, ni se sobresalta con pasos en el pasillo. No teme a las sombras ni a la voz grave de su padre. Porque aprendió que papá no es sinónimo de miedo. Es sinónimo de cuidado. De estar. De quedarse. A veces viene y me dice: ¿me das un abrazo de los que curan?
Y claro que sí. Porque si un abrazo puede curar tanto, entonces no hay excusa para no darlo. Si tú que estás escuchando esto también sientes que te equivocaste, que heriste sin querer o que dejaste pasar demasiado tiempo, no te castigues más. Haz lo que tengas que hacer. Pero no tardes. Abraza a tu hijo. A tu hija. Abraza aunque sientas que ya es tarde. Porque mientras haya un latido, nunca es tarde. Mientras haya amor, siempre hay una segunda oportunidad. Y mientras haya un abrazo pendiente, todavía hay esperanza.